hubieron muchas dificultades, pero seguimos aquí y vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos guíe en este estudio. Padre, estamos acá ante ti, Señor, y bueno, ahora dependemos de cosas que son técnicas y que algunas veces no están bajo nuestro control, pero también reconocemos que ninguna de estas cosas, ni los equipos, ni los parlantes son el centro. Ni siquiera el quien hace la alabanza o quien enseña, el centro eres tú y tu palabra, y queremos aprender. Necesitamos de ti, Señor. En esta batalla que cada día damos, necesitamos de ti. Rogamos también por nuestros hermanos, Señor. Rogamos para que no se enfríen, Señor, no se dejen llevar por la corriente de este mundo y esa como especie de letargo que el diablo quiere poner en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Primera de Juan, capítulo 1. La última vez vimos solamente un versículo del capítulo 1 y el versículo decía, versículo 1, capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Vimos un solo versículo porque ya en esta temprana época, hablamos más o menos entre el 70 y 80 después de Cristo, se estaba contaminando la doctrina. Y es una cosa que nosotros debemos entender, que siempre la doctrina estuvo bajo ataque. O sea, nosotros estamos viendo en la actualidad una contaminación, pero brutal, de lo que es la doctrina. Toca este versículo y también vamos a ir viendo a medida que avanza cómo él enfoca la necesidad de explicar la doctrina bíblica, porque lamentablemente ya estaba siendo contaminada. Él va a usar acá algo que lo vimos la última vez, cuando habla acerca del verbo de vida. Él usa un término muy conocido en la época griego, que es logos, y el idioma griego era el idioma que se hablaba. Pero ¿por qué toca el tema del verbo? Porque en sí la palabra logos, nosotros no la podemos entender completamente en el idioma español. En las traducciones muchas veces el sentido total no se entiende, porque tenía una connotación desde el punto de vista idiomático y de la cultura que va más allá de lo que nosotros podemos entender. Cuando él habla de logos, lo vimos esa vez, está hablando del principio, de algo que trasciende, que tiene que ver, igual me escuchan sin esto, ¿cierto? Que tiene que ver con el origen de las cosas, el origen de las cosas. Hoy día, quienes están mirando, es así, estamos haciendo un día de mucho problema. Jesús era como una especie de fantasma, que era una especie de fantasma. Ahora, ¿por qué es tan interesante esto? Porque en la actualidad hay mucha contaminación de la doctrina, y porque cuando el enfoque bíblico no es realmente claro y definido, va a haber mucha contaminación. Mira, le voy a dar un ejemplo, porque la idea siempre, como decía Chuck, nuestro fundador, la idea es estudiar profundo y enseñar simple. Estudiar profundo y enseñar simple.
¿Cuál es la idea de esto? De darle sentido a la enseñanza en torno al momento en que estamos viviendo. La Biblia tiene esta capacidad de ser atemporal. ¿En qué sentido es atemporal? Que puede ser siempre eficiente y efectiva en toda época, sin contradecirse. Pero ¿qué pasa cuando no se tiene claro ese concepto? Entonces hay contaminación. Un ejemplo así simple y muy entendible. En la actualidad tenemos la ideología, que es algo que está inmerso en todo el pensamiento actual. Tenemos también la filosofía, también inmerso dentro del pensamiento actual. Tenemos el progresismo, también inmerso dentro del pensamiento actual, pero muchas veces las personas, los hermanos en Cristo, y lamentablemente, no se dan cuenta de que hay que abordar estos temas porque ellos dicen que eso no está en la Biblia. ¿Por qué vamos a hablar de algo que tiene que ver con vamos a atacar a personas? No es atacar a personas, es descodificar lo que la Biblia enseña. O sea, si estuviera Pablo en este tiempo, en vez de cuando acude a un tema así, él diría, hoy día les voy a decir que Cristo no es progresista. ¿Me entienden la idea? O sea, hoy día les voy a decir que Cristo no es progresista. Entonces, claramente teníamos que abordar los temas desde la perspectiva bíblica y que son relevantes a nuestra forma de vida. Porque dentro de la iglesia, y esto es un hecho, y es un hecho que está basado en lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que van a haber doctrinas falsas y errores. Entonces, ¿qué pasa dentro de la iglesia? Tenemos conceptos progresistas. No es que el pastor diga, yo soy progresista, o los líderes, pero hay conceptos progresistas. Tenemos conceptos filosóficos del mundo griego. Oye, me puse a estudiar eso y wow. Ahora, yo leí mucha filosofía en mi juventud. Me dediqué a ser alcohólico y a leer filosofía, de todo tipo de libros. Y cuando me prestaron algunos libros de las teologías actuales, dije, esto es filosofía. Esto es filosofía. Tenemos también inmerso dentro de esto un globalismo, pero todo esto está camuflado. O sea, si el pastor no tiene claro la doctrina, el origen y el porqué, claramente las cosas suenan bien, atraen a las personas, dan como este sentimiento de empatía y como esta cosa, sí, es como nosotros. No hay problema con esto. Hay problema. Porque al igual que en esta época, el concepto de que Cristo no era 100% Dios y 100% hombre y era como una especie de fantasma, se estaba infiltrando. Entonces, el gran problema es este. Somos polémicos porque si uno toca un tema así, es polémico. Oye, es rebelde. Incluso te pueden hasta decir que enseña falsa doctrina. Cuando estás enseñando doctrina. ¿Y por qué es tan interesante? Porque, como les digo, claramente el concepto del cristianismo bíblico, que es el fundamento de nuestra fe, influido, iluminado por el Espíritu Santo, está siendo tergiversado. Y estos son como estas contrarreformas y reformas. En los años 70 y 80 empezó toda esta cosa de la prosperidad, los movimientos de fe, los apóstoles. Incluso las iglesias que eran como muy diferentes, todos hablaban del bautismo del Espíritu Santo y las manifestaciones. Eso decayó y ahora entró otro concepto que yo creo que es más peligroso porque está enfocando en personas que son jóvenes y que conocen poco el sentido de la Biblia, que es la cosa intelectual o pseudo-intelectual. ¿Por qué? Porque están promoviendo doctrinas que no tienen una base en la escritura, sino que tienen una base en la filosofía de la época. Tienen una base en la cultura griega, en la filosofía griega, incluso en la filosofía hindú. Entonces, uno dice, ¿qué pasó? Primero, esta cosa de que todo es espiritualizar, y ahora todo es intelectual. Y cuando el intelecto no es iluminado por el Espíritu Santo, claramente va a caer en errores. Entonces, cuando la Biblia nos está diciendo que van a venir doctrinas falsas, nosotros tenemos que tener claro cuál es
cuál es el lente o la luz por el cual interpretamos las Escrituras. Y el lente es la Biblia. Cuando una persona te está hablando siempre de autores, ten por seguro que conoce poco la Biblia y puede ser muy influenciada de mala forma. Porque si tú estás conociendo autores, y alguien estamos hablando de algo, y alguien dice, el autor tanto dice eso, y después dice, el autor tanto dice esto otro, pero tú tienes que decir, pero ¿qué dice la Biblia? Si este es el gran problema en la actualidad. ¿Por qué no se enseña la Biblia? Porque no es popular. No es popular ni para el lado de los que son ultra espirituales, que Dios les habla solamente a ellos, pero tampoco es popular para el mundo. Yo le digo pseudo intelectual, te lo digo, yo lo veo así. Porque si tu intelecto realmente te lleva por un lado que te aleja de Dios, no es intelecto, es pseudo intelectual. Y está por el otro lado esto. Y ambas cosas son populares y le gustan a la gente. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Teniendo comezón de oír, se apartarán a fábulas y doctrinas de demonios. ¡Wow! Teniendo comezón de oír. Entonces, están en YouTube todos estos maestros. Algunos son teólogos, otros se autoperciben como teólogos, otros han ido al infierno, otros han bajado al cielo. Jesucristo le ha mostrado que Michael Jackson está en el infierno y que los demonios lo hacen bailar eternamente el thriller. Pero imagínate, lo hacen. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay un sentido escritural. Mira, te voy a decir algo. Todo lo que tenemos nosotros de la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, tiene un concepto desde el principio hasta el final. Eso es como un código integrado. Toda enseñanza que realmente es bíblica del Nuevo Testamento tiene que estar basada en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento da la visión clara de lo que es la doctrina bíblica. Doctrina bíblica. Si tú abordas el Nuevo Testamento de una perspectiva del progresismo en la actualidad, de la filosofía griega en el pasado, del tiempo de la Ilustración, por ahí por 1700 y 800, cuando tú abordas la enseñanza bíblica desde esta perspectiva, se va a contaminar. Porque el origen de la enseñanza tiene que ser del Antiguo Testamento. Si la Biblia dice que es un solo Dios, está hablando de monoteísmo, ¿cierto? Si la Biblia dice que el pecado es lo que separa a Dios del hombre, está hablando de que este alejamiento de la verdad de Dios es porque el hombre prefiere la mentira. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo? Te va a pasar la mentira, pero no te la va a pasar directamente diciendo, esto es mentira, muchachos, pero yo lo voy a enseñar en la Biblia y todos van a decir amén. Te la pasa infiltrada, te la pasa en medio de cosas. Y si una persona no es de Biblia y oración y ayuno, si es que puede, y reconocer el Espíritu Santo, va a ser confundido. Porque es una cosa que cada vez va en aumento. O sea, tú escuchas cosas que tú dices, realmente esta persona está diciendo que esto es bíblico. Y si tú ves el argumento, dices, no, porque el profesor en divinidades de la universidad tanto dice que es así. ¿Saben ustedes cuánta cantidad de catecismos que hay en el mundo protestante? Si hablamos de 20 son pocos, porque cada mundo protestante, cada religión protestante tiene un catecismo que tiene que ver con un concilio, pero ellos promueven su visión de las cosas. Ahora imagínate esto, ¿quién es el que tiene la verdad? Si hay 10 conceptos teológicos, ¿cuál es la única verdad? ¿Cuál es la única verdad si hay 10 conceptos? O sea, estamos diciendo que el que tiene la verdad es solamente este concepto. Esto es una cosa interesante, porque cuando nosotros dejamos de entender que la Biblia es la revelación de Dios, pura y perfecta, en el poder del Espíritu Santo, entonces vamos a hacer caso a las influencias. Y nosotros lo podemos ver incluso Spurgeon, y esto, yo sé que Dios no me va a mandar un rayo porque no estoy siendo sacrílego. ¿Saben lo que hizo Spurgeon cuando empezaron supuestamente a descubrir que el mundo había sido creado por... que el mundo era
que Dios no creó, que no existía Dios, que hubo una explosión, todavía no estaba la teoría del Big Bang, pero ellos dijeron que la evolución creó al hombre. Y la edad de la razón y de la ilustración dio origen a la Revolución Francesa. Se mataron y se brutalizaron tremendamente. Pero cuando empezaron a decir que la evolución era realmente, la ciencia decía que el hombre es producto de la evolución, ¿sabe lo que dijo Puyo? Porque se asustó, porque le decían, es como tú dices que en 7 días Dios creó esto, eso es ridículo. La ciencia dice, pero ¿qué ciencia? ¿Han visto los dibujos de Darwin? Es como ver los picapiedras. El dibujo de cómo un pez se va convirtiendo después en un ser humano es ridículo. Es ridículo. Pero ¿sabe qué dijo Puyo cuando se vio presionado? Porque el mundo presiona. La filosofía mundana presiona. La ideología mundana presiona lo que te dice, si tú dices esto es contracultural y no es lo que la mayoría de la gente piensa. ¿Se dan cuenta? Entonces está siempre esa batalla. Spurgeon, cuando le dijeron que en realidad el hombre tenía millones de años de evolución, que empezó como una especie de un organismo unicelular, yo no soy científico, acá tenemos un bioquímico, a lo mejor me corrige después, sin retarme, unicelular, y que ese organismo unicelular, y le escuché esa locura al profesor Massa. Profesor Massa, olvídense del profesor Massa. Es un tipo limitadísimo y además es totalmente ideologizado. Y de eso fue evolucionando por millones de años. En algún momento yo escuché al profesor Massa que dijo, después de organismos multicelulares salió un cerebro, y después cuando le salió ese cerebro, se subió a un árbol, se colgó de un árbol, y después esos monos se convirtieron en personas. Son científicos. ¿Y qué es lo que dijo Spurgeon? Spurgeon, cuando se vio presionado, dijo, en realidad, antes de crear, esto lo dijo Spurgeon, si me cae un rayo, llévenme a... Spurgeon dijo, antes de que existiera Adán y Eva, Dios hizo una serie de experimentos con homúnculos. ¿Qué es lo que es un homúnculo? Y los homúnculos eran seres que iban evolucionando hasta que en un momento cuando Dios fue intentando por medio de homúnculos, y ahí metamos a Neandertal, al hombre de Pekín, a los que quieran, y en algún momento Dios dijo, lo logré, e hizo Adán y Eva. ¿No es así? No es así. Y eso pasa porque dejamos de creer a la Biblia, nos asustamos. Decimos, oye, si yo digo que esto es pecado, entonces nadie va a venir a la iglesia, y a lo mejor nadie va a venir. Pero ¿de qué se trata esto? ¿Se trata de agradar siempre al mundo o se trata de nunca decir la verdad? ¿Se han dado cuenta ustedes que la verdad no es creída y la mentira siempre se cree? ¿Qué dice la Escritura? ¿Creerán a la mentira? Viejo, hay mentiras arraigadas, pero tremendas. Pero ¿por qué nosotros podemos pensar, por qué se arraigó la mentira en la historia humana? Por algo espiritual. Porque ¿qué quiere Satanás? Quiere desvirtuar el consejo de Dios. Y quiere decir que Dios no es quien dice ser, el origen de todo, el que da vida, el que hace que las personas puedan reconocer y arrepentirse por su pecado. Entonces estamos en esta batalla. No es solamente una batalla tan superficial, es una batalla de profundidad, es una batalla totalmente espiritual, en el sentido de que la palabra de Dios siempre fue rechazada, porque las verdades espirituales son rechazadas, pero si la palabra de Dios es contaminada, es aceptada. ¿Se dan cuenta por qué es aceptada? ¿Por qué es aceptada? Porque nos rompe el paradigma de lo que es verdad y mentira. Entonces nosotros podemos decir, bueno, Dios es amor y en realidad, ¿qué tiene de malo que un hombre se case con otro hombre? Si al final no le hacen daño a nadie. Pero la Biblia no me dice eso. Ahora, ¿quiere decir que yo voy a ir, como salió una vez que un pastor fueron a gritarle a unos travestis que se iban a ir al infierno? De ninguna manera. Le voy a decir algo, esos pecadores tan perversos como tú los ves son iguales a todos los pecadores. No hay calidad de pecadores. El pecador decente que está preocupado por sus hijos y todo es tan pecador como el otro.
No hay contradicción en verdad objetiva y amor. Es como decir, porque es como cuando se muere un familiar que fue una bestia, porque me va a decir, todos los papás no son buenos. Pero ¿qué hijo se va a parar adelante y va a decir, mirando el cajón, ahí está mi papá? Fue mentiroso, malo. ¿Quién va a decir eso? Entonces tiene que salir y decir, no, mi papá. Hay una cosa tremenda en contra de la verdad. Hay una cosa contra la verdad que es fuerte. ¿Qué significa hablar verdad y realidad? Significa ir a la cruz, como fue Cristo. Significa que todos los apóstoles murieron de muerte brutal, menos el que escribió Juan. Significa morir como murió Jeremías, aserrado por la mitad. No, la verdad es así. ¿Y cuál es la verdad? ¿Qué es verdad? Cuando se acuerda Poncio Pilato le pregunta a Cristo, pues, ¿qué es verdad? No existe la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Esa es la verdad. Hay una verdad absoluta. Las demás verdades son falsas, no son verdad. Es como Monsalve, que está de moda ahora. Monsalve dice, soy totalmente inocente, me hicieron un montaje. Y yo te digo, una cantidad enorme de gente diría, sí, yo le creo a Monsalve, pese a las evidencias. Si esto no tiene que ver con evidencias, hermanos, amigos, no tiene que ver con evidencias, las evidencias están. Es ridículo pensar que de una explosión del Big Bang va a salir algo que tiene diseño, armonía. Es torpe eso. Es como que yo botara eso, lo tirara y después saliera algo mucho más sofisticado. No, no es así. El caos no produce orden. Nunca ha producido orden el caos. Pero los científicos dicen que el caos puede producir orden. Pero ustedes saben que los científicos reales, los que estudian física, los que estudian química, el genoma humano, casi todos son cristianos, y saben que los que promueven que no hay Dios son filósofos e ideologizados. Son filósofos, no son científicos. No tienen un fondo científico, tienen un fondo ideológico. Entonces, ¿por qué pueden salir en televisión, escribir libros y recibir premios? Porque el diablo es quien maneja el mundo. Y la Biblia lo dice, es el diablo que maneja el mundo. Entonces nosotros vamos con la verdad a un mundo que no quiere la verdad, que prefiere la mentira. Y esa es la gran batalla nuestra. Pero el diablo, si no se puede meter directamente, se mete con esta teología. ¿Por qué yo no uso la palabra teología? Teo significa Dios, logía estudio. Porque cuando tú dices que el hombre puede estudiar a Dios, hay un problema. ¿Cómo el hombre va a estudiar a Dios? Podemos estudiar doctrina revelada por la palabra, ¿cierto? Pero ¿cómo el hombre va a estudiar a Dios? Es Dios quien estudia. O sea, somos limitados. Hay cosas que no entendemos. Se está viviendo 600 años, porque más de 600 años, si la salvación se pierde o no se pierde. Yo en algún momento he pensado, no se pierde, después dice, se pierde, después he pensado, no se pierde, después se pierde, no sé. Pero sé que Dios es justo. Entonces, cuando tú ves estos debates y se atacan con versículos, que ambos tienen versículos bíblicos, ¿qué ves tú ahí realmente? ¿Qué ves? ¿Tú ves alguna cosa superior, espiritual, teológica o súper espiritual? No, lo que ves es inmadurez. ¿Ustedes vieron alguna vez que Jesús se puso a discutir ese tipo de cosas? El mundo se está muriendo, debemos predicar el Evangelio. Hay diferencias y van a haber. Y Dios las permite porque eso nos hace sentirnos humildes. ¿Qué pasa cuando alguien cree que sabe mucho de la Biblia y se enfrenta con alguien que no sabe? El orgullo crece. Yo con suerte entiendo algunas cosas, pero hay otras cosas que nadie me va a decir que las entiende porque no sabemos. ¿Cómo una hormiga? Imagínense ustedes que ustedes encuentran un par de hormigas que están con un celular. Entonces viene un hormigón, o sea, estoy diciendo que es más grande. ¿Qué están haciendo? Estamos estudiando al ser humano. ¿Así? ¿Y cómo es el ser humano? Mira, el ser humano es mentiroso, codicioso. Es lo mismo. Entonces, cuando tú, desde una perspectiva supuestamente
intelectual superior que muchas veces ni siquiera cree que el Espíritu Santo está vivo y activo. Entonces tú empiezas a hacer apreciaciones de cosas que están bajo la perspectiva humana. Entonces ellos dicen, no, yo escuché la otra vez un teólogo que dijo, Dios es egocéntrico. ¡Wow! Dios es egocéntrico porque Dios recibe adoración. Pero hay una diferencia tremenda. A Dios no le hace mal la adoración. ¿Y al ser humano cómo le hace la adoración? Y dentro de los mundos cristianos, tú ves que parece que hay cristianos que parece que es decir, mírenme a mí, acá estoy, soy yo. Ridículo. Esto se trata de Jesucristo. Esto se trata de Jesucristo. Una y otra vez, el centro es Jesucristo. El único legado es Jesucristo. El único héroe es Jesucristo. Y si alguna persona se siente mal, bueno, tú tienes el problema. O alguno de nosotros es un héroe, un gran luchador de la fe. Está claro. Entonces, el mensaje de Jesucristo es un mensaje de esperanza, de ánimo, pero es un mensaje contracultural, no solamente al mundo que nos rodea, es a nosotros mismos contracultural. Porque el Espíritu Santo te dice a ti mismo, wow, soy egoísta, soy mentiroso, soy pecador. ¿Y qué nos dice la cultura? Nadie es pecador. Sufriste mucho cuando joven, nunca te dieron la oportunidad, y hay digamos, una infinidad de cosas para decir que la mediocridad es producto del sistema. Cuando las personas que realmente tienen punch, viejo, de donde estén, van a brillar. Y si esa brillantez, de buena forma, se la entrega al Señor Jesucristo, vamos a tener lo que tenemos con personas que han descubierto el genoma humano, con personas como Newton, como Juan Sebastián Bach, tipos espectaculares que en base a tener claridad de quiénes eran ellos, pudieron hacer obras maestras. Nunca piensen que el mundo y el arte del mundo superior al que la Biblia inspira a la gente. Eso fue versículo 1. Ahora vamos al 2. Dice, porque la vida fue manifestada tocante al verbo de vida. O sea, se manifestó la vida, el verbo de vida es Cristo. Hay una manifestación de vida. Ahí también podemos decir, ¿cómo se manifiesta la vida si no tiene un origen? ¿Cómo se manifiesta algo que no tiene un origen? O sea, cada cosa que se manifiesta tiene un origen. Creo que ayer fue la marcha del orgullo gay acá, algo así, o antes de ayer. Bueno, eso tiene un origen. No sé, bueno, qué bueno que no estén enterados de eso. Y también digan, ¿cómo tú sabes eso? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Miren lo que está diciendo acá Pablo, una cosa tremenda. Esto que ustedes están escribiendo acá, en la época en que lo escribió Pablo, estaba destruyendo toda la filosofía greco-romana, todo el concepto que había del cosmos, el cómo es todo lo que existe, lo estaba destruyendo. Y estaba diciendo, tiene un origen. No es que no se sepa el origen, no es que hayan diferentes dioses. Él dice, hay un origen de las cosas. Mira, y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Dice, hay una vida eterna. Tú mueres y pasas a otra vida, es eterna. Ya sea de condenación o de salvación, pero es eterna. La cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿De quién se origina todo lo que existe? Del Padre. Del Padre se origina todo lo que existe. Ahora, hay un concepto también que se está dando dentro del mundo de la locura teológica actual, porque yo creo que es una locura y yo creo que eso va a ir de mal en peor. Por ejemplo, ahora, esto puede ser o no puede ser, aquí no voy a ser dogmático, de la gran explosión, del Big Bang. Que dice que Dios creó todo y que usó el Big Bang, que usó la gran explosión. Pero ahí tiene un problema. ¿Cuál es el problema? El mismo, que el caos no produce orden. El caos no produce orden. ¿Sabes lo que dijo? El profesor Massa, yo la primera vez que lo escuché, yo dije, este es un tipo engreído y lo están promoviendo. El profesor Massa dijo, no, que le preguntó, ¿y cómo empezó todo? Porque dijo, yo no soy cristiano, pero respeto a todos los que creen. Esas palabras
claramente no son sinceras, ¿sabe lo que dijo? Todo empezó con la sopa primordial. ¿Qué es la sopa primordial? Ese término es del siglo pasado, ya nadie usa, un científico verdadero no usa término sopa primordial. Entonces una persona se imagina una sopa primordial, no sé, una abuelita haciendo una sopa, la sopa y después está la sopa y... Es que mira, y mira, ¿cuánta gente cree en esto? Hay una sopa, no sé en qué parte del universo, si no existe universo, ¿en qué parte está esa sopa? Pero además esa sopa, producto de no sé qué, así lo dijo, y de ahí nació un organismo, ¿cuánto es? Unilateral, unicelular. Pero ¿qué le dio el origen a que en esa sopa se pusiera nada al de espalda un organismo unicelular? Y después ese organismo unicelular empezó a pensar, porque él dijo, empezó a pensar. ¿Cómo puede pensar algo? Pero ¿dónde está el origen? Y lo más extraño de esto es que hay libros de textos que enseñan esto. ¿Saben por qué el mundo está así? Porque cuando la iglesia, cuando hablo de iglesia hablo de los cristianos. Yo no estoy hablando de pentecostal, católico, hablo de cristianos. Yo creo que la iglesia, la cabeza es Cristo y la iglesia es aquellos que creen en Cristo. ¿Qué empezó a pasar? Y esto es muy lamentable. Se empezó a enseñar en todos los colegios la teoría de la evolución como algo comprobado. Fíjate, tú dices, sí, pero no hay problema en eso. Pero claro que hay problema, porque estás sacando a Dios desde el comienzo. Los niños de 5 años que van, se sientan y ven esa escala evolutiva que yo tenía en una enciclopedia de un mono que va evolucionando, después llega un gorila y después se convierte en un ser humano. Entonces, ¿cómo crecen las personas? Crecen pensando que no existe Dios. Crecen pensando que venimos de un mono. Entonces se dan cuenta de que hay un gran problema en eso. ¿Cuál es el gran problema? Que se enseña una mentira como verdad. E incluso todos los cristianos, la mayoría de nosotros hemos sido enseñados en la mentira. Nos han enseñado en la mentira. Creemos en la nobleza humana, creemos en el heroísmo humano, y eso es muy, pero muy escaso. Díganme ustedes ahora los que tenemos más edad, yo a lo mejor el que tenemos más edad, ¿realmente pensamos que hay nobleza en el ser humano? ¿Realmente pensamos que un acto de nobleza no tiene no hay ninguna cosilla debajo? Es como el gran amor de los padres por los hijos, que al final esclavizan a los hijos. Y están esperando que los hijos... No somos nobles, somos pecadores que necesitamos de Cristo, y cuando actuamos en forma noble es porque el Espíritu Santo nos llama y nos da esa influencia tremenda para ser nobles. El cristianismo hizo que las personas fueran nobles, trabajaran mejor, fueran honrados, quisieran ayudar al prójimo, quisieran enseñar a los niños que no podían leer ni escribir, quisieran ayudar al huérfano. Todo eso nació del cristianismo. Nunca ha nacido del hombre. Las mentiras se instalan, es como los demócratas ahora en Estados Unidos. ¿Saben ustedes que los demócratas, que la gente, mire, es que uno ve de repente gente joven que cree que sabe y no tiene ni idea de nada? ¿Ustedes saben que quienes abolieron la esclavitud en Estados Unidos no fueron los demócratas? Fueron los republicanos. Abraham Lincoln era republicano. ¿Saben ustedes que muchos de los demócratas eran del sur y tenían esclavos y no querían abolir la esclavitud? Pero ¿qué piensa la gente común? Los demócratas son los buenos, defienden a las minorías, pero no fue así en la realidad. Entonces la mentira siempre va más adelante porque el diablo la promueve. Y la mayoría de las cosas que nosotros vemos es el mundo el que promueve. Mira lo que dice después el 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión o koinonía, que es la palabra griega, tiene 3 pasos. La primera, debe ser cimentada en la palabra de Dios. Mira, la comunión no se logra por hacer fiestas para hacer amistad,
ni por presión. Tiene que ser cimentada la palabra de Dios. Es voluntaria y buscar la unidad de los creyentes. Un creyente nacido de nuevo quiere estar en unidad. Unidad no significa uniformidad. Lamentablemente las iglesias y muchas veces en la secta tú lo ves mucho, en la secta ellos quieren uniformidad. Todos los testigos de Jehová son iguales. Los mormones son todos parecidos. Los adventistas son todos parecidos. Las sectas buscan la uniformidad. El cristianismo te lleva a la unidad a pesar de la diferencia. Y eso es genial, porque eso lo hace solamente el Espíritu Santo. Debe ser renovada cada día por medio del poder del Espíritu Santo. Una teología que divide no es una teología espiritual. Una teología que crea caos y confusión en los creyentes no es una teología espiritual. Una teología sana es una teología que une, no que divide. Versículo 5, los últimos versículos, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Cuando nosotros llegamos acá estaba todo esto oscuro. Yo entré a tienta, apreté ahí el interruptor, salió la luz y se reveló lo que hay. Eso es lo que hace la palabra de Dios en la vida humana. Revela la realidad, tu realidad pecadora y la realidad del mundo, que es una realidad de un mundo de pecado. Recuerden, la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo y eso tenemos que entenderlo. Y nosotros algunas veces como cristianos queremos que el mundo cambie, decimos por qué esta persona es sinvergüenza, por qué el maestro que te recomendaron y que uno piensa que te va a cobrar 50 lucas, te cobra 200 lucas y ni siquiera se arruga, por qué te tratan de engañar en todos lados, porque el mundo está en oscuridad. Cuando la luz llega a tu vida, tú empiezas a cambiar. Tú quieres ser honesto, te das cuenta. Y yo cuando me convertí me pasó una cosa bien rara. Yo empecé a darme cuenta que en mi pequeña familia había mentiras y engaños y no era una familia de víctimas solamente como yo pensaba. Y eso fue muy duro para mí. O sea, wow, empecé a verme, ya no me vi como una víctima, me vi como un pecador. Mira esto que interesante. Si la predicación actual es mirar a la gente que no conoce a Dios como víctima, no es una buena predicación, porque somos pecadores. ¿Se dan cuenta que es sutil? Si tú le predicas a la gente como víctima y dices, ahora quiero que todas las víctimas vengan acá y vamos a orar por ustedes, es diferente a decir, ¿sabes qué? Dios te está dando la oportunidad de arrepentirte de tus pecados. Y si tú te arrepientes de tus pecados, vamos a orar por ti. ¿Se dan cuenta cómo es la situación? Hoy es una lucha espiritual, pero es genial cuando tú entiendes eso, porque siempre Dios ha tenido remanentes, y hay remanentes en todo el mundo. Nosotros somos un remanente, hay remanente en la iglesia pentecostal, hay un remanente en la iglesia reformada, hay un remanente en la iglesia la que sea, católica, la que sea. Hay un remanente fiel. Porque nosotros sabemos que el mundo va a una religión mundial, ¿cierto? ¿O no sabemos? Vamos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, sus hijos, nos limpia de todo pecado. Cuando nos arrepentimos, somos liberados de verdad. Aún como cristianos, somos liberados. Si decimos, mira que esto es tremendo, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso que hay que tener cuidado con la predicación de juzgar a los demás. Porque si estamos siempre juzgando a los demás, estamos poniéndonos en una posición moral superior en la cual nosotros no pecamos. Porque si nosotros no pecamos, podemos ser como Dios y condenar a todo el mundo. Pero si nosotros, aún siendo cristianos, pecamos, no podemos condenar a todo el mundo. ¿Qué dice la Escritura? ¿A quién se le dio el juicio? Al Hijo, ¿cierto? Al Hijo. Ahora, como iglesia, ¿podemos juzgar? Sí. ¿Qué podemos juzgar? Lo que estamos hablando ahora. Que hay engaño, que hay mentira, que se está introduciendo progresismo dentro de la iglesia, se está introduciendo filosofía
griega, le voy a decir algo, y esto lo voy a decir con alta claridad. Agustín, que algunos le llaman San Agustín, no fue un buen aporte a la iglesia. No lo fue. Yo te digo, no lo fue. Ya que me puede decir, pero todos hablan del padre Agustín de León. Bueno, que todos hablen no significa que esté de acuerdo a la Biblia. Él dijo cosas que van totalmente en contra de las Escrituras. Entonces, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Los apóstoles. Ni siquiera son padres, no. El único padre es padre. Pero ¿quiénes son los patriarcas? No sé cómo podríamos decir. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, nosotros somos pecadores. Mira, por medio del sacrificio de Cristo, Dios nos ve justos. Esto es algo doctrinal, claro, Dios nos ve justos. Pero decir que nosotros no pecamos, eso es un error. El solo hecho, mira, todos nos vamos a ir de acá. Y lo más probable es que en el día todos pequemos. Ahora uno pensará, pero es que yo no voy a ser fornicario o algo. No, pero pequemos. Si tratamos mal a nuestra esposa, pecamos. Si cualquier cosa. Entonces, ¿significa que nosotros no pecamos? ¿Han tratado de vivir sin pecar? Es terrible. No se puede. Entonces, ¿qué dice acá? Que Dios es bueno, dice, confesemos el pecado. ¿Estás caminando con el Señor ahora bien? Confiesa tus pecados. Señor, perdóname. Y listo, se acabó. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hay una limpieza espiritual. Dios se olvida. Cuando no confesamos, los pecados se acumulan. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No practicamos el pecado, no vivimos en el pecado, no vivimos en tinieblas ni en oscuridad. Es así, no lo hacemos si somos cristianos. Porque no somos engañosos, mentirosos y todo. Pero nuestra naturaleza aún nos hace pecar. Pero cuando le pedimos perdón, yo lo hago de esta manera. Todas las noches empiezo tipo 9 de la noche, empiezo a pedir perdón por mis pecados. Empiezo, Señor, perdóname por esto, perdón. Tipo 3 de la mañana, ya cuando estoy terminando de todos los pecados del día, y Señor, y después me voy a acostar a dormir y suena el despertador a levantarse, así, pero pido perdón todas las noches. Y así es la cosa, y así va a ser hasta el final. Y esa es la realidad del Evangelio. Y tenemos que predicar el Evangelio. Dios quiere que todos se salven. Es una realidad. Todos somos pecadores, es una realidad. Un corazón, ¿qué dice la Biblia? A un corazón sencillo y contrito, Dios perdona. Es otra realidad. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes en nuestra vida diaria, en todas nuestras situaciones, Señor. Igual te damos gracias por todas las dificultades que tuvimos hoy día, porque no las habíamos tenido. Y es bueno, Señor, es bueno confrontarse con dificultades, porque en realidad nosotros somos soldados que estamos en entrenamiento, Señor. No permitas que seamos tan cómodos que pensemos que esto se trata de tener equipos o cosas. Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros, queremos servirte, pero somos débiles. Ayúdanos a ser mejores, Señor, para ti. Ayúdanos a ser testimonios, Señor. Yo te ruego por mis hermanos o de personas que están escuchando o van a escuchar el estudio bíblico, para que entiendan que Dios los quiere levantar. Si han pecado, pueden arrepentirse. Y el libro de Romanos dice que ya no somos esclavos del pecado porque Dios corta esa esclavitud, corta esas cadenas. Podemos caminar en obediencia y podemos caminar en fe. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ponemos de pie para cantar la última canción.
cambias, tú nunca fallas, oh Dios. Levantamos.